Bueno, los que predicamos sabemos que es difícil ser breve. Voy a tratar de ser muy breve porque hoy es día de Santa Cena. Pero a pesar de que como hijos de Dios hemos tenido experiencias maravillosas, al menos yo puedo dar testimonio del poder de Dios, las grandes obras que ha hecho Dios en mi vida, las reconozco. Tal vez hay otros que también hoy pueden reconocer los milagros, las manifestaciones maravillosas de Dios. Y resulta que cuando nos vemos enfrentados a ciertas pruebas, a ciertas situaciones a las que llamamos adversas, difíciles de enfrentar, tendemos a disparar de esos problemas. Es una reacción del hombre natural. Y hasta posiblemente intentamos, si fuera posible, escondernos en alguna cueva para ser liberados de este problema. ¿Sabe que hay un hombre de Dios, un profeta de Dios, yo diría uno de los más grandes profetas de Dios, al cual Dios se manifestó con gran poder sobre ese profeta, el profeta Elías? ¿Quién no escuchó hablar del profeta Elías? La mano poderosísima de Dios, tan grande, que sobre el holocausto, sin prender un encendedor, no había en aquel entonces, hizo descender fuego del cielo para consumir el holocausto y destruyó a una cantidad de profetas falsos que sobreabundaban, sobre todo en Samaria. Y sabes que después de esto, después de ver esta mano poderosa de Dios, este profeta, frente al peligro, frente a una situación adversa, como decimos nosotros, ¿qué hace? Huye, desesperado para guardar su vida. ¿Alguno conoce esa historia? Huye temiendo por su vida porque tenía una amenaza. Yo voy a leer muy pocos versos. Pero en Primera de Reyes 19, capítulo 19, en este caso, este profeta, se vio amenazado por la mujer del rey, Jezabel. Y entonces Jezabel envía mensajero al profeta Elías. 19, versículo 2, dice así: entonces envió
Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos, refiriéndose a aquellos profetas falsos que Elías había matado. Si yo no hago contigo lo mismo, si yo a estas horas no te mato, hablando en términos sencillos. Y dice Elías, mire, un ungido de Dios, un profeta de Dios, del calibre de Elías, dice en el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y finalmente, para abreviar la historia, disparó al monte Sinaí, al monte Horeb, que es el monte Sinaí. Lejísimo, lejísimo, por allá, cerca del Mar Rojo. ¿Se da cuenta un profeta como Elías disparando de la mujer de Acab? Y por eso digo, muchos llegamos a una situación así, nosotros con más razón, y si es posible nos metemos en una cueva para escondernos, para ser librados de una situación adversa a la que estamos enfrentados. Y cuando estaba allí al fondo de la cueva, escondido, Elías escucha una voz que le dice: se metió en la cueva donde pasó la noche, verso 9, y vino palabra de Jehová, y esta palabra de Jehová le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías escondido, ¿qué haces aquí? Y entonces le da testimonio de su vida. Yo no lo voy a hacer ahora para no extenderme. Lo cierto es que él sale de la cueva y en determinado momento escucha un silbido apacible y al escuchar ese silbido apacible, siente que ahí, en ese silbido apacible, estaba la presencia de Dios. Cuando Elías escuchó este silbido apacible, otra vez escuchó esa misma voz, versículo 13, que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? La confirmación nuevamente. ¿Sabe qué? Dios muchas veces nos está hablando. ¿Qué estamos haciendo cuando disparamos? Cuando nos escondemos, cuando tenemos que enfrentar alguna situación adversa. Gloria al nombre de Jesús. Pero la voz de Dios le dice: Elías, vuelve por el camino que viniste disparando, vuélvete. De nuevo, era el mandato de Dios. Porque Dios lo quería usar a Elías todavía con un propósito importantísimo. Tenía que ungir sobre Judá
sobre Israel a Jehú como rey y sobre todo a Elías, a Eliseo, para que sea profeta en tu lugar. Y todos conocemos la historia, que volvió, que hizo todas esas cosas, y parece que ahí termina la historia de Elías. Siempre escuchamos la predicación como que ahí terminó la historia del profeta Elías. Pero me llamó poderosamente la atención, estando en Montevideo, y después, guiado por el Espíritu de Dios, estuve meditando en esto esta mañana. Sabes que no solamente que lo volvió allí al monte donde estaba Elías, sino que le manda no a que se aparte allí en ese lugar, que unja a Eliseo como profeta, a Jehú como rey de Israel y todo lo demás, sino que ahora lo curioso es que Dios lo manda que vuelva a la casa de la misma mujer, la esposa del rey, del que Elías estaba disparando. Dios lo manda que vaya para ahí. Ya había muerto Acab, que era el rey en ese momento, y reinaba su hijo. Y dice la palabra de Dios que el hijo del rey había caído de la parte alta de la casa y estaba en la cama, y persistían en la religión falsa, persistían en ir a consultar a los profetas de Baal. Y entonces, en Segunda de Reyes, continúa la historia de Elías. Y estando allí en el monte, Dios le envía que vaya a interceptar a unos mensajeros que había mandado el rey Ocosías, que era el hijo de Acab, a ver si es que se iba a sanar de ese accidente que tuvo, estaba en la cama, si es que se iba a recuperar o no de su situación. Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 1, id y consultad a Baal Zebub, dios de Cron, si he de sanar de mi enfermedad. Ese lo manda a Ocosías, que era el hijo de Acab, que había quedado como rey en Judá, en Samaria. Entonces, el ángel del Jehová dice que le habló a Elías y le dijo: levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vas a consultar a Baal Zebub, dios de Cron, siendo que realmente Dios se había manifestado grandemente a través de Elías y había destruido a una enorme cantidad de falsos profetas de Baal cuando hizo descender fuego del cielo sobre el holocausto. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Cron? Por lo tanto,
a causa de eso, diríamos en otros términos, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y así es que continúa la historia. Aparentemente podemos pensar que todo termina ahí. Pero cuando estos enviados del rey de Samaria volvieron, le dijeron, ¿y quién te dijo eso? Un hombre así, así, así. Y él dedujo, el que te dijo eso es el profeta Elías. Y entonces el rey decidió mandar a buscar al profeta Elías. Y mandó un capitán con 50 hombres. E imperativamente tenían que cumplir con la orden. Fíjese que no fue uno, ni fueron 2 o 3. Un capitán con 50 hombres para rescatar a uno y llevarlo para Samaria porque quería que estuvieran en la presencia del rey. ¿Por qué había dicho esas cosas? Que iba a morir. Y este profeta, que ahora estaba otra vez en el propósito de Dios, había retornado en el propósito de Dios desde donde estaba en la cueva. Por eso yo asocio todo eso a las situaciones adversas que vivimos nosotros. Muchas veces tenemos que esperar que Dios nos diga, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Por qué te estás escondiendo en una cueva? Yo tengo un propósito contigo. Y vino ese capitán con 50 hombres y dice, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Y descendió fuego del cielo y quemó al capitán con sus 50 funcionarios que venían para llevarse a Elías ante la esposa del rey Acab, Jezabel. No le bastó eso a Ocosías. Volvió a mandar en otra oportunidad, otra vez, un funcionario con 50 hombres más. Y otra vez, imperativamente, lo convoca el rey para que vayan y se presenten en el palacio Elías, como para llevárselo a prepo, diríamos nosotros. Y otra vez Elías dice, si soy varón de Dios, si soy profeta de Dios, que descienda fuego de nuevo y los consuma a todos. No le valió la experiencia anterior para ser cuidadoso con sus palabras. Y otra vez intentó obligarlo a que fuera a presentarse ante el rey Ocosías. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y los quemó a todos otra vez. El poder de Dios seguía sobre Elías. De ese Elías que había huido, despavorido por la amenaza de esta mujer, Elías, ahora en el poder de Dios nuevamente, hace descender fuego del cielo. Vuelve a mandar el rey otro funcionario. Y me gustaría leer que cambió de opinión. Temió por su vida y por la vida de aquellos 50 que le acompañaban. Volvió a enviar el tercer capitán, Ocosías, dice en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 hombres, subiendo aquel capitán se puso de rodillas delante de Elías
Ya no vino en esa actitud soberbia. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros tenemos poder y autoridad cuando estamos en el propósito de Dios, hermano? Cuando no estamos en el propósito de Dios, nos convertimos en cobardes, disparamos, nos escondemos. Yo lo asocio a la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando estamos en el propósito de Dios, hermano, las cosas cambian. Con toda seguridad que las cosas cambian. Y me tocó, la verdad, esta meditación, que trato de abreviarla y se complica cuando uno la trata de abreviar. Y fíjese que cuando aparece y se comporta de ese modo, de rodillas, pidiéndole que tenga misericordia y que no los consuma como a los otros, dice en el versículo 15, que es el versículo que hoy quiero enfatizar. Dice: entonces, el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él y no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Fíjese, hermano, lo que es estar moviéndose en el propósito de Dios. Cuando de pronto nosotros obramos en nuestra propia naturaleza, disparamos, nos escondemos, estamos turbados por la situación porque vemos que está corriendo a un peligro nuestra vida, como en el caso de Elías. Pero cuando estamos en el propósito de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Vuelve. Y ahora, en el propósito de Dios, no disparan de Jezabel. Ahora es enviado en el propósito de Dios que vaya a enfrentar la situación, y fue, como dice acá la palabra de Dios: no tengas miedo, le dice el ángel de Jehová, no tengas miedo. Y él se levantó, y diríamos nosotros en términos humanos, y valerosamente fue. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Era Dios que le mandaba volver. Y le dijo, verso 16, así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, un dios falso. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió, dice el verso 17, conforme a la palabra de Jehová. Yo, resaltando 2 versículos que vuelvo a leer. Jezabel, la mamá de este rey Ocosías, mensajero mandó diciéndole: mañana a estas horas vas a estar muerto. Y viendo el peligro, se levantó, verso 3, y se fue para salvar su vida. Y se escondió finalmente, como enseña esta historia que está al final del libro de Reyes, se escondió en una cueva. Y Dios lo sacó de la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Tengo que hacer cosas contigo. Tienes que ungir un rey y tienes que ungir a un profeta que seguirá
en lugar tuyo sobre el pueblo de Israel. Poderoso profeta como fue también Eliseo. Pero antes de eso, Dios manifestó su poder, llevándole a enfrentar al rey, a decirle que va a morir, y ya no le importó más la amenaza de Jezabel. ¿Se dan cuenta? A mí esta historia me tocó, me cuesta explicarla, pero sí sé que nosotros también muchas veces estamos así. Cuando estamos enfrentados a problemas, yo he estado enfrentado a un problema, no directamente mío, pero un problema que realmente me preocupó, me afectó y justamente allí en Montevideo me trajo una comprensión muy grande que si en lugar de estar en nuestra propia naturaleza, nosotros buscamos a Dios, Dios va a responder, porque dice este profeta, se ve que buscaba a Dios porque le da testimonio. He sentido un vivo celo por tu causa. Si usted está sintiendo un vivo celo por la causa de Dios, esté tranquilo que Dios lo va a llevar a enfrentar la situación más difícil como llevó al profeta Elías, no disparar de quien le había amenazado de muerte, sino todo lo contrario, le mandó que fuera para allá y que Dios le iba a guardar. Que no tengas miedo, le dijo el ángel que habló con Elías, no tengas miedo. Y lo mandó en victoria, y fue tan grande la victoria que sabemos, si leemos toda la historia, que Ocosías, el rey, murió por causa de que en lugar de consultar al profeta de Dios como era Elías, él mandó a consultar un falso profeta. Nosotros tenemos que liberarnos de la falta, las situaciones que estamos confiando en el poder de Dios, que Dios nos va a dar la victoria sobre las situaciones más adversas por las que tenemos que pasar. En el nombre de Jesucristo. Hoy es día de Santa Cena, así que dejo acá a los pastores Daniel y David para que sirvan la cena del Señor.